Permíteme hablarte con la franqueza de un viejo amigo. Soy Carl Jung, y si algo he aprendido a lo largo de mi vida, es que nadie puede mirar su oscuridad de frente y seguir siendo la misma persona. Todos queremos ser mejores, más sabios, más libres, pero hay un momento del camino en que uno se detiene y se pregunta, ¿por qué? Si he hecho todo ese trabajo interno, me siento más vacío que antes. Hoy vengo a explicarte lo que muchos terapeutas no te dicen. Vengo a contarte por qué pierdes la motivación cuando enfrentas tu sombra. Y por qué eso, aunque no lo creas, es una señal de que vas por buen camino. Cuando abres la puerta al inconsciente, ya no hay marcha atrás. Lo digo con toda la seriedad de quien ha visto a muchas almas valientes cruzar ese umbral sin saber realmente lo que estaban desatando. El inconsciente no es una idea bonita para los libros de autoayuda, ni una metáfora elegante para adornar conversaciones intelectuales. Es una realidad viva, densa y profunda que habita dentro de ti. Es ese océano psíquico donde flotan las memorias olvidadas, las heridas no sanadas, los impulsos reprimidos y todo lo que has negado de ti mismo para encajar en la imagen de quien deberías ser. Cuando decides enfrentarlo, cuando te sientas en silencio y permites que tus miedos más antiguos salgan a la superficie, cuando observas tus celos sin justificarte, cuando miras tus pensamientos violentos sin moralizarlos, cuando te das cuenta de que hay una parte de ti que disfruta la rabia, que desea control, que siente placer en lo prohibido, entonces algo irremediablemente cambia. Y no es una transformación mágica ni gloriosa, es una ruptura, una herida en tu identidad, porque ya no puedes seguir viviendo como antes. No puedes seguir pretendiendo ser inocente, limpio, perfecto. No puedes seguir escondiéndote detrás de máscaras sociales o roles aprendidos. Esa fractura te obliga a elegir, o vuelves a dormirte, o te haces cargo. Y si eliges lo segundo, si eliges despertar, comienza un duelo profundo. Un duelo silencioso por el yo que creías ser. Por la imagen idealizada que construiste durante años. Por todas esas versiones de ti que fabricaste para sobrevivir, para agradar, para ser amado. Es una especie de muerte psicológica. Y como toda muerte, viene con dolor, viene con cansancio. No es que pierdas motivación, eso es un diagnóstico superficial. Es que estás dejando morir partes tuyas que ya no tienen lugar en la nueva conciencia que estás construyendo. Y eso agota, no al cuerpo, sino al alma. Porque este trabajo interno no es una línea recta, ni un camino ascendente. Es un descenso necesario hacia las profundidades de tu ser, donde te enfrentas con lo olvidado, lo rechazado, lo oculto. Ahí donde vive lo que en psicología llamamos la sombra. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Porque se ha enseñado que la sombra es solo lo malo, la rabia, la envidia, el egoísmo, la lujuria. Pero no, la sombra no es solo oscuridad. Es todo lo que ha sido reprimido. Y eso incluye también tu poder. En la sombra habita tu capacidad de decir no cuando todos esperan un sí. Tu impulso vital, ese fuego que alguna vez sentiste pero apagaste para no incomodar. Tu autenticidad, que aprendiste a esconder para evitar el rechazo. Tus verdaderos deseos, que tachaste de ridículos, peligrosos o inmorales porque no encajaban en el molde. Y cuando te atreves a mirar esa sombra a los ojos, cuando no solo ves lo feo, sino también lo potente, lo auténtico, lo real, te invade una verdad dolorosa. Podrías haber sido mucho más. Y ese descubrimiento no es motivador al principio. Es paralizante, porque de pronto comprendes cuántas decisiones tomaste desde el miedo. Cuántas veces dijiste que sí cuando querías gritar que no. Cuántos sueños abandonaste para no parecer egoísta. Cuántas veces ocultaste tu luz para que otros no se sintieran incómodos. Y ese peso de todo lo que podrías haber sido, pero no fuiste, no se lleva con entusiasmo. Se lleva con lágrimas, con vértigo, con una especie de rabia triste que no sabe a quién culpar. Porque al principio no hay redención. Solo hay desilusión. Te desilusionas de ti mismo. Y ese es el inicio real del crecimiento. Porque solo cuando te sientes roto puedes empezar a reconstruirte desde un lugar más sincero. La sombra, entonces, deja de ser un enemigo. Se convierte en un espejo. Y en ese espejo ves lo que escondiste, pero también lo que has venido a recuperar. Porque en el fondo de esa oscuridad, entre tus miedos, tus impulsos negados y tus deseos enterrados, está tu verdad. Y esa verdad, aunque duela, es la única que puede liberarte. Después de atravesar el umbral de tu sombra, de haberla enfrentado sin máscaras ni excusas, llega un momento que pocos comprenden,
pero que todos los que caminan este sendero terminan por experimentar: el silencio. No se trata de un silencio externo, de ese que puedes crear apagando el teléfono o alejándote del ruido del mundo. Se trata de un silencio interior, un vacío profundo, desconcertante, a veces incómodo. Un estado que se parece mucho a la apatía, pero que en realidad es algo mucho más sagrado. Es el alma reordenándose. De repente ya no tienes ganas de hacer nada. No porque estés deprimido, ni porque hayas fallado, sino porque algo dentro de ti está cambiando de raíz. Y como en todo proceso de transformación real, la quietud es necesaria. Es como un campo después de un incendio. La tierra está negra, humeante, aparentemente estéril, pero en realidad se está preparando para algo nuevo. Ya no puedes actuar desde el mismo lugar. Ya no puedes moverte con los mismos impulsos, ni perseguir las mismas metas, porque el que las deseaba ya no está. Y esto confunde, porque durante toda tu vida has sido movido por ciertas fuerzas: el deseo de destacar, de probar tu valía, de evitar el fracaso, de no quedarte atrás. Pero ahora, después de todo el trabajo interior, esas motivaciones se caen, pierden fuerza, ya no tienen sentido. Y te preguntas: ¿y ahora qué? ¿De qué me agarro? Esa confusión es legítima, pero no significa que algo haya salido mal. Significa que tu alma está haciendo espacio para algo más verdadero. Es un proceso sutil, casi invisible desde fuera, pero poderosísimo por dentro. Estás dejando morir las motivaciones del ego, aquellas que estaban basadas en la mirada del otro, en la competencia, en la herida, en la urgencia. Y claro, al perder esas viejas motivaciones, sientes que no te queda nada. Pero no es verdad. Lo que ocurre es que lo nuevo aún no ha brotado. Y para que brote, necesitas espacio, necesitas silencio, necesitas detenerte, dejar de correr y permitir que el alma hable. Y el alma no grita, el alma susurra, el alma no exige, el alma llama. Muchas personas cometen el error de querer encontrar una nueva motivación sin cambiar su forma de vivir. Quieren despertar, pero seguir funcionando igual. Y eso no es posible, porque el combustible viejo, el miedo, el orgullo, la aprobación, ya no arde, ya no sirve. Y eso, aunque a principio parezca una pérdida, es una bendición, porque solo cuando dejas atrás la motivación superficial puedes empezar a abrirte a una motivación más profunda, una que no nace de la comparación, sino de la autenticidad, una que no se construye hacia afuera, sino que brota desde adentro. Esta nueva motivación no empuja, no te exige, no te grita que debes lograr algo. Es como una corriente subterránea, silenciosa, constante, firme. Te llama, sí, pero lo hace desde un lugar tan profundo que al principio no sabes si escucharla o ignorarla, porque no estás acostumbrado, porque has vivido años, tal vez toda tu vida, respondiendo solo a estímulos externos. Y ahora, por primera vez, tienes que aprender a escuchar lo que se mueve dentro. Pero para llegar a esa voz, hay que atravesar el vacío. No hay atajos. No puedes saltarte esta etapa. Tienes que permitirte no saber, no tener certezas, no estar motivado. Porque solo en esa pausa, solo en ese silencio donde parece que nada pasa, el alma reacomoda su casa, derrumba viejas estructuras, abre nuevas ventanas. Y cuando todo esté listo, cuando hayas aguantado el no hacer, cuando hayas tenido el coraje de no llenar el silencio con distracciones, entonces empezará a brotar lo nuevo. Una motivación distinta. Una que no te impulsa por miedo, sino que te guía por sentido. Una que no se alimenta del reconocimiento, sino de la coherencia. Una que no quema, sino que nutre. Y que, aunque no sea ruidosa ni inmediata, es infinitamente más poderosa y duradera. Porque nace de lo más profundo de ti. Y lo que nace del alma no se agota. Se transforma, crece contigo, te sostiene en las caídas, y te recuerda, en los días de niebla, quién eres de verdad. El vacío no es el final. Aunque lo parezca, aunque lo sientas como un abismo sin salida, como una ausencia total de sentido, de energía o de dirección, no es una muerte definitiva. Es un espacio sagrado. Es el útero invisible del renacimiento. Ese cansancio que te pesa en los huesos, esa desorientación que nubla tu mente, esa sensación de no saber qué hacer con tu vida, ni hacia dónde ir, ni con qué motivación levantarte, no son señales de que algo está fallando. Son síntomas del proceso más profundo que puede vivir un ser humano, el colapso de una identidad vieja y la gestación de una nueva.
Le he llamado muchas veces la noche oscura del alma. Porque es oscura, sí, porque no se ve la salida. Porque hay días donde lo único que tienes es la incertidumbre, pero también es una noche fecunda. Como las noches donde las semillas, enterradas bajo la tierra, comienzan a transformarse en brotes sin que nadie las vea. En esa oscuridad silenciosa, donde no hay luces ni aplaudidores, algo dentro de ti empieza a cambiar. Lentamente, muy lentamente, pero con una dirección más sabia, más profunda, más auténtica que cualquier plan racional que hayas trazado en el pasado. Tu antiguo yo se movía por impulso, por necesidad, por carencias que se disfrazaban de metas. Querías reconocimiento, afecto, seguridad, y para obtenerlo, desarrollaste una personalidad funcional, eficiente, quizás incluso carismática. Pero todo eso era prestado. Era una respuesta al mundo, no a ti mismo. Y ahora, después de trabajo interior, ese personaje ha caído. Se ha quedado sin guión, sin energía, sin propósito. El problema es que el nuevo yo todavía no está listo. Todavía no tiene voz. Está como un recién nacido. Apenas siente, apenas intuye, apenas empieza a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y claro, eso tarda. Porque la transformación profunda no se hace con la mente, se hace con el alma. Y el alma tiene un ritmo distinto, mucho más lento, mucho más silencioso, mucho más exigente en honestidad. Ya no se trata de proyectar, de demostrar, de encajar. Se trata de escuchar, de dejar espacio, de no saber. Y eso, para quienes hemos vivido en un mundo de hiperproductividad, es casi una herejía, porque todo a nuestro alrededor nos grita lo contrario. Vivimos en una cultura obsesionada con el rendimiento. Una cultura que premia al que siempre está haciendo, logrando, avanzando. Una cultura que ve el descanso como flojera, la pausa como debilidad, la introspección como pérdida de tiempo. Pero el alma no funciona así. El alma tiene estaciones. Y cuando decides mirar hacia adentro, inevitablemente te sales de ese ritmo artificial. Empiezas a entrar en tu invierno interno. Un invierno que no es estéril, sino fértil. Que no es muerte, sino preparación. Pero claro, al no entenderlo, lo juzgas. Te juzgas. Crees que estás fallando, que te estás quedando atrás, que perdiste la chispa. Y no es así. Lo que pasa es que ya no puedes sostener la velocidad de un mundo que va deprisa porque le tiene miedo al silencio. Tú ya no puedes correr más para evitarte. Ya no puedes distraerte con logros para no sentir tu dolor. Y por eso, aunque todo afuera sigue exigiendo acción, tú estás aprendiendo a quedarte quieto, a escuchar, a sentir, a estar. Ese descanso, ese que no es físico, sino existencial, no solo es válido, es imprescindible. Es tu derecho, es tu medicina. Porque nadie sale de una guerra interna sin cicatrices, sin necesidad de curación. Y si te atreves a honrar ese tiempo, si te das el permiso de no producir, de no complacer, de no demostrar, entonces, poco a poco, algo nuevo va a empezar a nacer. Algo más tuyo, más libre, más real. Así que no te apures. No te obligues a volver a la velocidad de antes. No te obligues a actuar desde una energía que ya no tienes. Este silencio es necesario. Este cansancio es sagrado. Porque estás dejando de ser quien creías que debías ser, para convertirte, finalmente, en quien realmente eres. No, no estás deprimido, aunque lo parezca. Aunque haya días en los que abrir los ojos te cueste más de lo que admitirías. Aunque te sientas desconectado, sin energía, sin rumbo, sin palabras. Aunque te parezca que todo lo que antes te movía ha perdido sentido. Estás en transformación. Y esa es una diferencia abismal. Porque la depresión es un estancamiento del alma, un cierre, una pérdida de vitalidad sin dirección. Pero lo que estás viviendo ahora, aunque se sienta igual de oscuro, igual de pesado, tiene un propósito. Aunque no lo veas todavía, aunque no lo entiendas, aunque te parezca que todo lo que eras está desapareciendo sin dejar huella, estás siendo reestructurado desde adentro. Tu alma, no tu mente, no tu personaje, no tu ego, está tomando las riendas del proceso. Está ordenando lo que durante años viviste desde el piloto automático. Está desmontando las creencias que heredaste, los condicionamientos que cargaste sin cuestionar, los deseos que no eran tuyos pero que perseguías con desesperación. Está derrumbando lo viejo no por capricho, sino porque ya no te sirve. Porque tu vida ha comenzado a pedir verdad. Y la verdad no entra en un molde apretado.
Este proceso no es lineal, ni cómodo, ni visible para los demás. Desde fuera, quizás te ven apagado, confundido, perdido. Desde dentro, tú mismo te sientes así. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que estás desnudándote. Estás soltando capas que te protegían pero que ya no te permiten respirar. Y en medio de ese desprendimiento, lo único que tu alma te pide es paciencia, amor propio, ternura, que no te juzgues por no estar productivo, que no te obligues a fingir entusiasmo, que no interrumpas el proceso justo cuando estás a punto de cruzar al otro lado. Porque sí, vas a llegar, aunque ahora no lo creas, aunque todo en ti parezca decir lo contrario. El invierno no es eterno. La oscuridad no es un destino, sino un tránsito. Y cuando llegues al otro lado, no va a ser como antes. No habrá fuegos artificiales. No habrá euforia repentina. Lo que vas a sentir es distinto, más real, más sereno. Es una motivación que ya no nace de la ansiedad por hacer, ni del miedo a perder, ni de la comparación con los demás. Es una motivación que se parece más a un llamado, un susurro, una melodía que reconoces, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que silenciaras el ruido para escucharla. Y cuando empieces a seguir esa melodía, no vas a correr como antes. Vas a caminar, vas a construir despacio, pero con más certeza. Vas a crear desde un lugar más íntimo, más honesto. Vas a vivir con más sentido, aunque con menos espectáculo. Y te darás cuenta de algo profundo, que esa calma no es aburrida, es libertad. Que esa nueva energía no te sacude el pecho, no te intóxica como lo hacían antes la validación o el éxito, pero tampoco se agota, porque no es prestada, es tuya, nace de ti, te pertenece. Y al mirar atrás, al recordar las noches largas, el silencio interno, la pérdida de referencias, vas a entender que todo eso fue necesario, que valió la pena, que no fue una caída, sino un descenso lo más hondo de ti para poder construirte desde otro lugar. Un lugar más sólido, más sensible, más tuyo. Y entonces, sin decirlo en voz alta, vas a saberlo. El invierno valió la pena, porque lo que brota después ya no es una copia. Es tu verdad floreciendo. No huyas de la sombra. No le des la espalda como si fuera un enemigo del que debas protegerte, porque no lo es. Es parte de ti. Es una parte olvidada, negada, muchas veces temida, pero tuya. Enfrentarla es un acto de coraje. Es mirar de frente lo que más te cuesta aceptar de ti mismo. Tu rabia, tu envidia, tu necesidad de control, tus heridas no sanadas, tus deseos silenciados. Es adentrarte en esa zona oscura que durante años mantuviste cerrada bajo llave por miedo a lo que pudieras encontrar. Y cuando lo haces, cuando finalmente la miras con honestidad, te das cuenta de que ahí también hay vida, de que en lo que rechazabas, también hay verdad. Pero cuidado, porque hay quienes, una vez que descubren su sombra, se quedan a vivir en ella. Se quedan atrapados en el dolor, en la culpa, en la oscuridad. Creen que madurar es regodearse eternamente en lo roto, que la profundidad es lo mismo que el sufrimiento constante, que si algo duele, entonces debe ser verdadero. Y no, eso también es una trampa. Es otra forma de evitación. Porque una cosa es mirar tu sombra, y otra muy distinta es construir una identidad desde ella. El trabajo interior no termina en la sombra. Empieza ahí, pero no puedes quedarte detenido en ese lugar. Una vez que has reconocido tu oscuridad, el siguiente paso es integrar. Es decir, abrazar lo que viste sin condenarlo, pero también sin glorificarlo. Es aceptar que sí, hay heridas. Que sí, hay partes tuyas que te asustan. Que sí, cometiste errores, y que hay impulsos dentro de ti que no siempre sabes manejar. Pero no estás definido por ellos. No eres solo eso. Y el camino no consiste en revolcarte en ese dolor como si fuera tu nueva casa, sino en seguir viviendo desde otro lugar. Vivir con más verdad, con menos máscaras, con una comprensión más amplia y compasiva de ti mismo, y con más amor. Porque ese es el verdadero objetivo de mirar hacia adentro, no convertirse en un experto en la oscuridad, sino en un ser humano más consciente, más completo, más real. No se trata de exiliar la sombra, pero tampoco de adorarla. Se trata de hacerle espacio, de caminar con ella al lado, sin miedo, de saber que está ahí, que puede activarse, que puede hablar, pero que ya no te controla, porque tú la has visto, la has entendido y la has aceptado. Y es entonces, cuando haces las paces con esa parte de ti, cuando ocurre algo profundamente transformador,
Empieza a nacer una nueva motivación, pero no es como las anteriores. No es una llama que arde rápido y fuerte. No es un impulso que te lanza a la acción con urgencia y ruido. No es esa energía explosiva que te exigía demostrar, destacar, ser el mejor. No, esta nueva motivación es una brasa eterna, silenciosa, humilde, pero constante. Ya no viene de la carencia, ni del miedo, ni del deseo de aprobación. Viene de un lugar auténtico, de un centro interno que no necesita tanto para sentirse vivo. Porque ya no buscas llenar vacíos, sino expresar plenitud. Ya no corres detrás de nada, porque ya no sientes que falta algo esencial en ti. Lo que haces, lo haces desde el ser, no desde el deber. Y eso cambia absolutamente todo. Ya no necesitas convencer a nadie, ni a ti mismo. Ya no necesitas que el mundo te confirme tu valor, porque lo reconociste tú, porque lo viste ahí, en el fondo, incluso cuando estabas roto. Y desde ese lugar, desde ese fuego calmo y firme que no hace espectáculo, pero que no se apaga nunca, surge una vida distinta. Una vida más sencilla, sí, pero también más profunda, más libre, más conectada. Y lo mejor de todo, es una vida que empieza a impactarlo todo. No desde la ambición desmedida, sino desde la coherencia, desde la verdad, desde el alma. Primero te transforma a ti, y luego, poco a poco, transforma todo lo que tocas, sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de forzarlo, solo siendo tú, completamente tú, porque eso, al final, es lo más revolucionario que puedes hacer. Algo muy curioso y profundamente revelador ocurre cuando despiertas de verdad, te detienes, dejas de correr, dejas de perseguir compulsivamente lo que todo el mundo parece perseguir con desesperación, el éxito, el reconocimiento, el estatus, la aprobación constante, el tener más, ser más, lograr más. Y en ese preciso instante, el mundo ya no sabe qué hacer contigo, porque has dejado de funcionar bajo las mismas reglas. Ya no respondes a los mismos estímulos. No compites por brillar. No necesitas ganar para sentir que vales. No trabajas para impresionar, ni hablas para agradar. Y eso, en una sociedad que ha construido toda su maquinaria alrededor de la validación externa, es profundamente desconcertante. Te llaman raro. Te dicen que estás apático, que te estás aislando, que has perdido ambición, que algo en ti se ha apagado. Pero no es así. Lo que ocurre es que se ha encendido otra luz, una que ellos todavía no pueden ver. Ya no mendigas afecto, ya no te disfrazas para ser aceptado, ya no haces cosas solo para sentirte alguien. Has dejado de usar logros como escudos. Has soltado la necesidad de encajar en moldes que nunca fueron hechos a tu medida. Y sí, al principio puede doler, porque es probable que pierdas relaciones, que te distancies de ciertas dinámicas sociales, que te sientas solo. Pero esa soledad es real, no vacía. Es una soledad fértil. Es el espacio necesario para volver a ti, para reconstruirte desde dentro. Y entonces aparece una pregunta sagrada, una que la mayoría evita durante toda la vida. ¿Quién soy yo cuando ya no estoy obligado a encajar? Y la respuesta no es un concepto, es una experiencia. Eres tú, no el tú que tu familia necesitaba que fueras para sentirse orgullosa, no el tú que la sociedad premiaba por obedecer sus reglas. No el tu domesticador, siempre funcional, siempre correcto. No, eres el ser humano que ha caminado por su sombra, que se ha mirado al espejo y ha sobrevivido al reflejo. Eres el que ha dejado de temerse a sí mismo, el que ya no actúa para ser visto, sino para ser verdadero. Y esa es la mayor motivación que existe. No una motivación eufórica, explosiva o escandalosa. Una motivación íntima, serena, sólida. La motivación de vivir en paz contigo mismo, de habitar tu vida con verdad, de despertarte por la mañana y no tener que fingir, de dejar de justificarte, de permitirte ser sin necesidad de convencer a nadie, de moverte no por presión, sino por sentido. Y cuando llegas ahí, ya no se trata de hacer cosas grandes en términos externos. Se trata de vivir con profundidad, con coherencia, con alma. Y aquí viene otra revelación. El verdadero propósito no se siente como una montaña rusa. No te hace saltar de la cama con fuegos artificiales cada mañana. No es un chute de adrenalina. No es una promesa inflada de éxito o gloria. Es otra cosa. Es una serenidad nueva. Una calma difícil de explicar. Una certeza suave que no necesita imponerse.
Ya no estás tan interesado en tener razón, en demostrar, en ganar, en ser más que nadie. Ya no te mueve la urgencia de sobresalir, sino la honestidad de vivir con coherencia interna. El propósito real no es esa idea grandiosa que hace que el mundo te aplauda. Es ese estado de conexión con lo que eres, con lo que has descubierto en el fondo de tu alma cuando todo lo demás ha caído. Es vivir cada día con la conciencia tranquila, con el corazón ligero, con los actos alineados con tu verdad. Y esa paz es mucho más poderosa que cualquier éxito que puedas mostrar, porque la paz no necesita ser admirada, solo necesita ser vivida. Y cuando llegas a ese lugar, el mundo puede seguir girando como siempre, pero tú ya no eres parte del ruido, eres parte de lo esencial. Si estás en ese momento en el que todo te parece gris, no estás roto, estás cambiando de piel. Y aunque ahora no tengas fuerzas para correr, estás aprendiendo a caminar con otra alma. No te rindas, no estás solo. Y la sombra también puede ser maestra.